Bueno, está con nosotros, como les decía, magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas. ¿Qué opina usted sobre esta controversia que hay sobre la declaración de la infanta? ¿Usted cree que le va a ir bien por los motivos que decía el presidente o por los que decía Izquierda Unida o por otros? ¿O no le va a ir bien? No lo sabe. No lo sé, la verdad es que no lo sé porque lógicamente se trata de un caso muy complejo en el que aparecen muchos frentes y que yo no conozco. Yo tengo la misma información que podemos tener todos por los medios de comunicación. Y lo que sí es cierto es que el hecho de que la infanta declare me parece que antes o después tenía que producirse. Y no es lógico que declarara como testigo, porque como testigo tenía dos posibilidades. Una, no declarar ya que estaba implicado su esposo, y la ley de enjuiciamiento criminal le concede la facultad de no declarar en esos casos, y otra, optar por declarar, pese a que estuviese denunciado o imputado su esposo, en cuyo caso yo entiendo, aunque hay quien lo discute, que tiene obligación de decir absolutamente toda la verdad, aunque perjudicara a su esposo. Entonces, mejor que se haya tenido que ver en alguna de estas situaciones, sea que ya que se ha denunciado la actuación de ella y que por tanto se le ha imputado por una parte la comisión de hechos delictivos, luego resultará lo que resulte en la sentencia firme, pues lo lógico es que declare en esta condición y a las preguntas que el juez instructor le haga, pues conteste y defienda su posición. ¿El hecho de que declare la infanta podría ser una prueba o es una señal, una muestra de que la justicia sí es igual para todos y actúa con normalidad en un caso como este? Naturalmente, naturalmente. ¿Es igual para todos? Mucha gente no lo piensa, señor Carcel, señor Salas. Claro, es que lo que ocurre a veces cuando hablamos de la igualdad hay aspectos que son relativos, porque por ejemplo se está hablando mucho de cómo tiene que llegar la infanta a declarar, si tiene que pasar por el pasillo, por la rampa por la que van todos los ciudadanos o no. Claro, cualquier ciudadano que va allí como imputado a declarar no tiene allí a los medios de comunicación del mundo entero ni lamentablemente me temo que a un grupo de personas que se concentra allí y que amparándose en la masa pues tenderán a decir cosas, incluso a insultar, lo cual a mí personalmente me molesta muchísimo. Si yo tuviese competencia en este caso, diría, bueno, me parece bien que vaya la infanta por donde va todo el mundo. Ahora, no consentir ni la más mínima manifestación en contra de ella. A mí incluso me molesta cuando se trata de personas a los que se imputan hechos de lo más graves, que haya personas que se ponen en la puerta de los juzgados allí y amparados en la masa les dicen las mayores barbaridades que tienen que soportar. Estas personas están ya detenidas, van a ser sometidas a un proceso judicial y no hay por qué añadir mayor. Eso es. Habría que evitar ese linchamiento popular. No tiene la justicia una obligación, digo la Administración de Justicia, de preservar ese ámbito de la intimidad que tiene todo el mundo, por muy culpable que sea de los crímenes que haya cometido. Yo creo que hay que hacer algo en ese sentido. Y me refería porque, claro, todos los procesos no son iguales. Desde luego que la ley habrá que aplicarla a la infanta como a cualquier ciudadano, pero su propia condición pues tiene una serie de particularidades que hay que tener en cuenta. Actúa en este caso, por ejemplo, el fiscal como ante cualquier ciudadano cuando recurre o incluso preventivamente los autos del juez. Yo repito, yo no conozco en profundidad el caso. Desde luego no es habitual. Yo llevo 36 años en la judicatura sin interrupción ninguna. Pues yo no había visto nunca que un fiscal recurriera a la imputación, porque el fiscal tiene la posibilidad de, posteriormente, al calificar, pedir la absolución, y aunque sea fiscal, y en muchas ocasiones yo lo he tenido así en algún juicio, el fiscal pidiendo la absolución y una acusación particular pidiendo la condena. Entonces, el que se recurra a una imputación no es frecuente. Quizás se ha tenido en cuenta pues, la trascendencia de este caso y las implicaciones de toda clase que tenía. Y si efectivamente el fiscal considera que no hay elementos suficientes para la imputación, pues por eso se opuso y ahora
no se ha opuesto mediante recursos, sí se ha opuesto mediante un escrito que, en fin... ¿Y qué le parece los insultos que se han vertido a través de esos escritos? El último de la Fiscalía, del fiscal, diciéndole al juez Castro, hablándole de teorías conspiranoicas, en fin. Bueno, pero yo lo de la teoría... Calificativos en los que no ha ahorrado, ¿eh? Sí, pero esa expresión de la teoría de la conspiración creo que se ha entendido de una forma, quizás no sea la intención que tenía el fiscal al reflejarlo así. Pero sí, evidentemente dice cosas bastante fuertes, quizá motivadas porque en el auto de imputación ya decía el juez algo de que el fiscal había incurrido en errores y que se desmoronaba el edificio argumental pretendidamente exculpatorio. O sea, atribuía a la actuación del fiscal una serie de defectos en la actuación o que hubiera sufrido algún error que al fiscal le ha molestado, y entonces ahora aprovecha este escrito en que pedía la práctica de una diligencia para decir una serie de cosas, decirle que hay que distinguir entre cobro e ingreso, en fin, una serie como faltando, digamos, al respeto que se debe tener, lógicamente, entre juez y fiscal. Además, por una razón clarísima. En el caso del juez y del fiscal, ambos están regidos por los principios de legalidad y de imparcialidad. Muchas veces no se entiende así, se considera que el fiscal no es una parte imparcial, y sí lo es. Su propio estatuto lo dice, que me parece que es el artículo 7, que está sujeto su actuación a los principios de legalidad e imparcialidad, porque el fiscal lo que hace es representar el interés público. Ahí se distingue del abogado del Estado. El abogado del Estado actúa en interés del Estado y por tanto no es, en su concepto no es de una parte imparcial. Sin embargo, el fiscal sí. Sí, señor. Y claro que fiscal y juez que se rigen por esos mismos principios, que lógicamente son personas con una solvencia en el conocimiento del derecho indudable, pues que porque haya una discrepancia, que siempre la hay, porque la hay entre magistrados cuando deliberamos, y la hay siempre porque el derecho tiene eso es que es muy discutible en muchas cosas, pero sobre todo que se haya reflejado en escrito y en un asunto de tanta trascendencia, pues a mí... La ¿Y es como para que intervenga parece... el Consejo? ¿Se pone en entredicho...? Bueno, yo creo que si el Consejo General del Poder Judicial no ha intervenido es fundamentalmente porque el juez Castro no lo ha solicitado. No ha pedido amparo. Para empezar, no lo ha solicitado. El Consejo interviene cuando se solicita. Y si no lo ha solicitado, pues han preferido mantenerlo, y yo creo, en fin, que las aguas vuelvan a su cauce, porque posiblemente los superiores respectivos de uno y otro hayan hablado con ellos y dirán, bueno, hombre, si queréis discutir, pues discutir esto en el despacho, pero no en las resoluciones o en los escritos y con la trascendencia que esto tiene, porque da mala imagen. Aparte de que también, por último, tanto en el Estatuto del Ministerio Fiscal como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causa de exigencia de responsabilidad disciplinaria la desconsideración de los jueces hacia los fiscales y, al contrario, la de los fiscales hacia los jueces. Pues en este caso parece que no han abierto ningún tipo de expediente en ninguno de los dos.